Go. Cover me. Grenade out. Got him. I'm gonna kill you all. Got him. Yeah, whatever. Hey hermanos, bienvenidos. Hoy les traigo un video de cómo conseguir oro en Keydrop. Acuérdense que si les gusta mi video pueden apoyarlo dejando su like y suscribiéndose al canal por si todavía no están suscritos. O pueden venir arriba a la izquierda en Promotional Code y ponen el código de Oculus y me dan y obtienen un 5% de bonus extra y 0.50 dólares gratis. Bien. Les voy a enseñar cómo tenerlos gratis. Hay dos opciones. La primera opción tenemos la parte de Free Gold, que la verdad vale bastante la pena. Que por completar tags, completar tareas, tienen diferentes recompensas. Como por ejemplo, vinculando su mail, o uniéndose al Discord, o siguiéndolos en TikTok. Y así pueden conseguir un montón de oro como están viendo en pantalla. Siguiéndolo en YouTube, hasta dándole un like en Twitter o siguiéndolos, o jugando un juego. Como dije siempre, yo les recomiendo hacer las sencillas. Esta no les recomiendo que lo hagan tal vez porque es más complicada, como ven acá. Tienen que ver las ofertas, es complicado. A ver, se pueden fijar y ver si es sencillo y lo hacen. Pero por ejemplo, hay uno que paga mucho que es este, que es bastante difícil. Así les recomiendo como por ejemplo esta de seguirlos en YouTube, que vale bastante la pena. Después hay otra forma de conseguir oro, que es siguiéndolo en Twitter. Y cada tanto ellos en Twitter pasan algún código de oro, bien gente. Así que les recomiendo que lo obtengan. Vayan acá a Promotional Code y acá canjeen el oro como lo hice yo. Es una opción muy indicada. Y la otra opción es yendo a la parte de caja diaria de Daily Case. Y como ven acá tienen posibilidad de que les dé oro. Bien, acá en pantalla es súper sencillo, ven todo el oro que pueden conseguir. Tienen que ponerse en su nombre, key-drop.com. Y tienen que ponerse en su foto cualquiera de estas. La descargan y se la ponen en su foto de Steam. Abren la cajita y les puede salir tanto oro como balance. Y es una forma muy sencilla de conseguir el oro. Yo lo que voy a hacer va a ser abrir unas cajitas de oro solamente en el video de hoy para probar a ver cómo nos va. Vamos a empezar como por ejemplo abriendo una rubí. Bien, son 1300 de oro. Vamos a abrir una. Si me da una skin de $1 para arriba, yo creo que está bastante bien. Y me dio una Darwin SG, que vale 36 centavos. No está de todo bien. Vamos a abrir otra. Bien, vamos a abrir una caja de Amethyst Live. 1400 de oro, lo mismo de antes. Si me da una skin de $1 o alrededor de ese valor, la tirada está bien. Si no, no sé qué tanto vale la pena. A ver, una Pulse P2000. 71 centavos, ni tan mal, podría haber estado peor. Abrí una caja de atún, 2700 de oro, me tiene que dar aproximadamente una skin de $2 para que la tirada esté bien. Y me da al lado una Famas y una Discotech, pero me da una escopeta de 1.75. Por suerte no dio una que estuvo en muy buen estado, que sale 1.75 y está en Factory New. Pero podría haberme salido algunas cositas un poco mejor, como están viendo en pantalla. Voy a abrir una cajita de wrap de 5000 de oro, ya sé que es mucho oro, pero bueno. Me tiene que salir una skin de alrededor de unos $4 o más, diría yo. Y me da una USP Cortex. ¿De qué valor? ¿En qué estado? $2.32. A ver, me fue bastante mal. ¿Por qué? Porque me la dio en Battle Scarlet y es una de las peores skins. Podría haber sido peor claramente. Pero como ven acá en pantalla hay skins de un mayor valor que no tiene un porcentaje tan complicado. Como por ejemplo... Esta de serie, la verdad, tiene un 0.1 y medio, pero es una de serie de $40. Por último, vamos a abrir una Diamond Sky, bien que sale 6200 de oro, me tiene alrededor de entre 5 y $6, gente, bien. Espero una bomba y me da la Pulse, que es un desastre, perdimos un montón de dinero. Bueno, 3.50, a ver, no tuvimos tan mala suerte por el estado, pero si me daba la de 1.19 o la de 1.35 o la de $2, hubiese estado mucho peor. Pero bueno, gracias al oro, en el video de hoy conseguimos unos $8 que no están nada mal. Voy a hacer un upgrade, yo creo que a la derecha o izquierda, derecha, ahí un 58%. Vamos a poner un poquito de saldo, no tanto.
y un 65% a la derecha. No me lo da, pero como no me lo da, vamos a ir a abrir unas cajitas del evento. Yo de acá me quiero ir con algo, vamos a abrir un par de Orbit, una batalla de cajas, a ver si hay alguna que me guste. Podría ser una cajita de $20, podría ser batalla de $20, gente. Espero que saque profit porque la verdad son $20 y me dolería bastante perderlos. Me da, bueno, a ver, listado. Bien, gané por unos $4, perfecto. Ahora sí vamos a los upgrades. Agarro estados skins 1.5 y me llevo una Campress. Bien, sumamos un poquito de porcentaje ahí. Pum, 63% a la derecha. Nuevamente no me salió, así que perdimos, no pasa nada. Volvemos a ir para atrás. Yo de acá con algo me voy. Vamos a la Orbit, abrimos 4 cajitas, $50 en total. Por favor, Orbit, dame algo bueno, que ganen los upgrades, quiero romper todo. Bueno, 2000 puntos del evento, $31. Vamos a gastar lo del evento ahora, serían unos 2375 puntos. Vamos a abrirlos. Y listo, a ver ahí. 2300 puntos, algo de $5 sería bastante bien, sinceramente. $1, no fue demasiado mal, demasiado. Agarramos todo, 1.5 y una M4 Darkwater me puedo llevar. 57% a la derecha. Patinada, por favor. Perfecto. Bueno, en el video de hoy me voy con una M4 a uno de ese Darkwater de $50 gracias al dinero que gasté más los códigos de oro. Así que nada, gente, acuérdense que van a tener un sorteo en mi Twitter que lo tienen en la descripción. Como les digo siempre, que si les gustó el video me apoyan demasiado suscribiéndose al canal y dejando like al video. Si pueden dejar un comentario también me ayudan por el tema de las interacciones con YouTube. Así que nada, gente, los quiero. Nos vemos en el próximo video.